Cuando hablamos del nivel interno, decimos que es el más cercano a la máquina. En él lo que hacemos es describir las estructuras de almacenamiento que soportarán la información de la base de datos. Este nivel se encuentra justo por encima del nivel físico. Describe mediante el esquema interno donde están los diferentes tipos de datos, los índices, la estructura de los ficheros almacenados, etc. Este nivel influye en la eficiencia de las aplicaciones. En segundo lugar, tenemos el nivel conceptual. Este es el nivel de descripción central. Lo que hace es proporcionar un punto intermedio entre la visión de la base de datos del usuario y el almacenamiento físico o interno. Se corresponde con la definición de todos los datos de la base de datos, sus atributos y relaciones. Este nivel representa una visión de los datos desde el punto de vista del diseñador de la base de datos, sin ningún tipo de restricciones ni de hardware ni de software. Vean que el primero está relacionado con el hardware. Y el último está relacionado con el software. Este que está aquí, el del medio, trabaja en un entorno ideal, libre de todo ese tipo de restricciones. Por último, el nivel conceptual. En este nivel se describe mediante un esquema conceptual los tipos de acceso conceptuales. Es decir, no considera la parte del hardware ni la forma de acceder a los datos, sino que es independiente de la estructura física de la base de datos. Es más bien a la parte lógica de dicha estructura. El nivel externo es el más cercano al usuario, entonces, entendido como usuario, una persona o una aplicación. Se corresponde con la visión que tienen los usuarios de la base de datos, es decir, con el conjunto de vistas que les son permitidas a cada usuario. El acceso a los datos se realiza mediante un lenguaje de manejo de datos proporcionado por el nivel externo. Dichos lenguajes se dividen a su vez en 3 subconjuntos. Ahí están. Tenemos en primer lugar el lenguaje de definición de datos LDD, el cual permite especificar la estructura de los datos que serán almacenados. En segundo lugar, tenemos el lenguaje de manipulación de datos LMD, el cual está encargado de lo que son las consultas y modificaciones de datos. En tercer lugar, tenemos el lenguaje de control de datos LCD, el cual tiene como función gestionar los permisos o autorizaciones de los usuarios. Por último, en cuanto a esta parte del repaso de la parte teórica de bases de datos, tenemos que tomar en cuenta el uso de vistas de usuario, que lo acabamos de nombrar hace un momento. En el nivel externo también se persigue, por lo tanto, otro objetivo, que es dar a cada tipo de usuario una visión diferente de la base de datos. Lo normal es que el usuario no acceda a la base de datos completa, sino a un subconjunto de ella. El mecanismo empleado para cubrir este objetivo se denomina vista. Por lo tanto, una vista es una abstracción de la base de datos que solo considera las partes que son de interés para cada usuario específico. Con esto salimos de la parte de teoría de base de datos, que es un repaso porque se supone que ustedes lo han visto en cursos anteriores. Vamos a irnos a lo que es la parte de diagrama entidad-relación,
qué es lo que nos corresponde propiamente aquí para nuestras asignaciones. Fíjense que ayer hubo una persona que me preguntó que ni siquiera sabía qué era un diagrama entidad-relación. Un diagrama entidad-relación no es más que un esquema de la base de datos. Él creía que el diagrama de entidad-relación era algo así como el algoritmo de los procesos que se necesitan para construir el sistema, y no. El entidad-relación simplemente un esquema o una vista, un diseño de lo que será nuestra base de datos. Entonces, podemos decir que el diagrama entidad-relación es un tipo de diagrama que muestra cómo las entidades, pueden ser objetos, personas, conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas de entidad-relación se usan para diseñar o para depurar bases de datos relacionales. Aquí tenemos los símbolos básicos de un diagrama entidad-relación cuando lo hacemos de manera manual. Tenemos la entidad, la relación y el atributo. Vamos a definir estos elementos. En primer lugar tenemos la entidad. Como pueden ver, no es más que el elemento que estamos estudiando. Puede ser una persona, un objeto, un concepto o un evento. Es decir, algo que posee atributos, características que pueden cambiar con el tiempo. Ejemplo de esto para nosotros pueden ser un cliente, un producto. Para el caso de un colegio puede ser un estudiante, un docente. Entonces esas son nuestras entidades. ¿Cuáles son las 4 entidades que se definieron básicas para nuestro ejemplo de la tienda web? ¿Cuáles son las 4 entidades básicas que se definieron para nuestro ejemplo de la tienda web? Proveedores, Ajá. ventas Proveedores, clientes. y ventas. Clientes, Ventas no, ventas sería ventas, una relación. Productos. Ajá, Productos, proveedores, por ejemplo. clientes, productos y Sí. falta uno. administradores, ¿Administrador? Bueno, empleados en términos generales. Empleado. Recuerden que la venta no es una entidad, es una relación. La venta es el resultado de un intercambio entre el empleado y el cliente respecto a un producto. Es decir, esa relación de ventas incluye esas tres entidades dentro de su proceso. Entonces nuestras 4 entidades básicas que deben estar en su diagrama entidad-relación son esas: proveedores, clientes, productos y por último empleados. La entidad es entonces algo que se puede definir. Por ejemplo, una persona, un objeto, etcétera. Algo que puede tener datos almacenados. Pensemos en la entidad como si fueran sustantivos o identificadores. En segundo lugar, tenemos lo que es la parte de relación. Fíjense que la relación lo que indica es cómo las entidades interactúan entre sí o se asocian. Es decir, las acciones que pueden realizar. Vean que el ejemplo dice que el estudiante puede inscribir un curso. En el caso de ustedes, ¿cuáles son las principales interacciones que estamos hablando? las ventas, A las ventas, ¿qué más? pedidos y compras, A las ventas, las compras y la administración realmente. Esos son las 3 tipos de... Porque la administración puede ser, por ejemplo, la parte de planilla, la parte de costo, etcétera. Son ciertas, por ejemplo, un empleado implica un pago de sueldo a la empresa. Entonces, eso es un tipo de relación. Entonces, esas son las relaciones básicas que tenemos, que equivalen prácticamente a los mismos módulos que yo les mandé a estudiar.
Vamos a seguir aquí para... Entonces, la relación lo que nos indica es cómo las entidades interactúan entre sí. Pensemos en las entidades como si fueran verbos o acciones. Por ejemplo, el estudiante podría inscribirse en un curso. Las dos entidades en este caso serían estudiante y curso, y la relación está representada por el acto de inscribirse, que conecta a estas dos entidades de algún modo. Las relaciones se muestran por lo general con un símbolo de un rombo, o a veces como etiquetas colocadas directamente sobre las líneas de conexión. Fíjense que en el caso de diagramas de estos tipos automatizados, las entidades vienen a ser, las relaciones vienen a ser esas tablas auxiliares que creamos que nos permiten unir las dos entidades. Continuamos con el siguiente concepto. Lo siguiente que nos toca es el atributo. El atributo no es más que una propiedad o característica que tiene la entidad. Vean que en este ejemplo nuestra entidad estudiante puede tener como atributo su DNI, su nombre, su correo electrónico, etc. Nuestra entidad, por ejemplo, producto, debe tener un código, una descripción, un precio, una cantidad. Nuestra entidad proveedor debe tener un número de RUC, debe tener un nombre, debe tener una dirección para ubicarlo, un teléfono y el tipo de productos que nos distribuye. Nuestra entidad, ¿qué más? Vendedor debe tener un DNI, un nombre, un cargo, un sueldo. Nuestra entidad comprador debe tener un DNI, un nombre, una dirección, un teléfono, etcétera. Entonces vean que cada una de las entidades que definimos tienen una serie de características. Las relaciones no tienen realmente características internas, lo que tienen internamente más bien son procesos o métodos. Vamos a ver un ejemplo desde el punto de vista de diagrama manual acerca de entidad-relación. Aquí está. Vean que este es un modelo para una librería, una editorial de libros. Vean que tiene 4 entidades. ¿Cuáles son? Están en pantalla, no me van a decir que no. Autor, libro, ejemplar, usuario. Ajá. Y tiene 3 relaciones definidas. ¿Cuáles son? Escribe, tiene, saca. Ajá. Escribe, tiene y saca. Ajá. Y es una biblioteca entonces, porque saca no está comprando, sino está tomando prestado. Finalmente, lo demás que queda en los círculos son los atributos, debiéndose dar cuenta que en este caso la clave principal es subrayada. Vean que todos los elementos que estamos hablando poseen un código que vendría a ser su clave principal. Este es el tipo de diagramas que se le está pidiendo más o menos que hagan, pero de ser posible lo hagan en el modelo automatizado. Lo siguiente que hay que hablar es de cardinalidad. Pero antes de hablar de ella, vamos a darle sus 5 minutos de descanso para que aligeren un poquito la mente. Pueden usar los servicios, etcétera, lo que necesiten, tomarse un cafecito porque los veo medio dormidos. Y nos vemos para continuar en 5 minutos. ¿Un poquito? Profe. A las 7 continuamos. Ya. No está muy lejos, se supone que ustedes están en su casa. Llegar a la cocina no les va a tardar mucho. No, si inclusive la universidad me dice que no les dé descanso. Pero yo considero antipedagógico eso de no darles un descanso. Minutos. Entonces, a las 7 en punto continuamos con la clase.